Pues bueno, buenas tardes y bienvenidos a la aula en unas sesiones que hacemos de trabajo entre la asociación Entre Dos. Y en este caso un tema importantísimo para nosotros es la asistencia personal, ¿no? Entonces, con el título de Utopía o Derecho, pues de alguna manera provocamos un debate sobre un tema que consideramos que es muy importante. Entonces, sin más dilación, pasaríamos a dar paso a Carmen Garrido, presidenta de T2, para que os dé la bienvenida y haga la introducción de lo que sería la jornada. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a los asistentes y sobre todo a los ponentes por su colaboración y su participación. Bueno, la discapacidad, como la vida, ha evolucionado. Venimos de un sistema médico rehabilitador del siglo XX y actualmente, con el nuevo marco legal, los avances tecnológicos y científicos, nos encontramos con un sistema mucho más social y participativo que tiene como origen el concepto de la vida independiente y de centrar la atención en la persona y situarla en el centro, como un nuevo paradigma. Esto hace que nos planteemos qué tipo de sociedad queremos, cómo vivimos en comunidad, qué retos se plantean, porque todos podemos vivir con igualdad de oportunidades. Ya en la Convención de Naciones Unidas, la del año 2006, aquella de los derechos de las personas con discapacidad que el gobierno español ratificó en el año 2008, ya señala que la autonomía individual de la persona, incluida la libertad de tomar las propias decisiones. Esto ya queda reflejado dentro de los principios generales de la propia Convención, pero incluso en su artículo 19 habla del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad, y en el punto 2 de este artículo dice: las personas con discapacidad deben tener acceso a la variedad de servicios de asistencia y soporte por parte de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia en la comunidad. Bueno, pues a fecha de hoy nos encontramos todavía, hablo a nivel de Cataluña, con un proyecto piloto que inició desde la Federación ECOM. La asociación Entre Tots formamos parte de ECOM desde hace unos años y la Federación ECOM, ¿sabes?, es una federación con más de 20 entidades, la mayoría en Cataluña, pero también en el resto del Estado. Pues bien, en colaboración con la Generalitat y con el Ayuntamiento de Barcelona se inició este proyecto piloto. Por falta de la aprobación del decreto que regule y pueda dotar de recursos este servicio de asistencia personal. Entonces, los objetivos de esta jornada de hoy, de esta mesa, queremos plantear algunas de las... ¿Tenemos algún problema técnico con Carmen ¿Sí? Garrido? Está así un poquito desconectada. Tenemos algunos cortes de conexión. En todo ¿Se caso, me Carmen... oye o es de imagen? No, es de todo un poco, la verdad. Ostras. Bueno, te hemos oído prácticamente toda la intervención. Yo te diría que, ¿Sí? bueno, en cualquier caso, creo que más o menos sobre el punto de la Convención de la ONU del Sí, 2006 ha sido cuando hemos empezado a vale. tener problemas de audición. Vale, pues entonces estaba comentando ahora, ¿se me oye bien ahora? Sí, ahora sí, perfectamente. Adelante. Vale, de acuerdo. Estaba comentando que los objetivos de la mesa, de esta mesa redonda que estamos planteando virtualmente, es cuestionar algunas de las problemáticas que nos pueden hacer avanzar en esta parálisis del análisis, esto que comentábamos, que estamos en un proyecto piloto desde hace demasiados años, y lo que pretendemos desde la asociación es que entre todos, y nunca mejor dicho, a ver cómo podemos avanzar hacia una inclusión real que supondría la igualdad de oportunidades. Hablaremos, por tanto, de los imprescindibles de la asistencia personal, qué es, cómo se gestiona, qué impacto tiene sobre las personas con discapacidad y en la comunidad. Queremos visibilizar la figura del asistente personal. Todavía hay mucha confusión entre la ayuda a domicilio y la asistencia personal.
¿Qué protagonismo tiene la persona que lo gestiona este servicio? ¿Cómo funciona? ¿Quién puede solicitarlo o no? Es una realidad. La falta de voluntad política, esta parálisis de la que hablábamos y de recursos económicos. Llevamos años a la espera y desde la asociación queremos aportar luz y conocimiento sobre este servicio que, como decíamos, es un nuevo paradigma que ha venido a revolucionar y a mejorar la vida del colectivo de las personas con discapacidad. Por lo tanto, yo no quiero ocupar más espacio, paso a presentaros los ponentes de la mesa, perdón. En este caso tenemos al compañero Alberto Castro, secretario de nuestra entidad. Él es pedagogo y persona dinámica y activista, y será la persona encargada de moderar esta mesa. Y tenemos también a la compañera María José Moya, ella es responsable del área de asistencia personal de la Federación ECOM. También contamos con el compañero Cristian Lago, él es técnico de formación también en la Federación ECOM y es autogestor de asistencia personal. Es muy interesante porque es una experiencia propia. Y también una experiencia propia tenemos a la compañera Ana Suñé, ella es referente de asistencia personal en el Instituto Goodman y es miembro de la Junta de ECOM, donde también es referente de asistencia personal y también autogestora de este servicio. Por lo tanto, adelante, muchísimas gracias a todos y te paso la palabra, Alberto. Pues muchas gracias, Carmen. Recordar para los que se han incorporado que estamos haciendo la sesión en castellano en deferencia a una compañera, Carmen Anchevstegui, del País Vasco, que seguro que va a tomar buena nota de todo lo que se hable aquí y lo va a trasladar a sus diferentes organizaciones del País Vasco. Incluso quizás estaría bien, y permitirme la propuesta así un poco a sottovoce, pues estaría bien tener alguna reunión con diferentes organizaciones del Estado español y en concreto el País Vasco que están haciendo un trabajo muy interesante. Bien, pero vamos al turrón. Me gustaría hacer una pregunta que puede ir dirigida tanto a Ana como a Cristian. ¿Qué es la asistencia personal? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Y cuál es la diferencia entre el asistente personal y ayuda a domicilio? Em, pues, si te parece bien, Ana, empiezo yo. ¿Qué es la asistencia personal y la diferencia con la atención a domicilio, verdad, Alberto? La Exacto. asistencia personal vendría a ser pues un apoyo que necesita la persona con necesidad de tercera persona para poder desarrollar su proyecto de vida. Es un apoyo que básicamente es poder ejecutar aquellas actividades de la vida diaria que la persona que con diversidad funcional requiere para poder tener un proyecto de vida. Un proyecto de vida en igualdad de oportunidades. Esta figura laboral nace de la lucha activista, no nos cae del cielo, y tiene ya como 50 años, ya tendrá la filosofía de vida independiente y las primeras luchas en Estados Unidos, o sea, que tenemos un recorrido. Y a diferencia de otras figuras laborales, pues el centro de este servicio es la propia persona que recibe este servicio. Por tanto, aquí ya encontraríamos una primera gran diferencia, que es que el servicio viene determinado por la propia persona y no por un equipo técnico o por una administración que te está diciendo lo que debe ser. Y así es como lo regula la propia Convención de los Derechos del Colectivo. Esta sería un primer núcleo de esencia, ¿no? de servicio, a diferencia, perdón, a diferencia del SAT o la atención domiciliaria, etcétera. Bueno, la diferencia es muy notable. España o el territorio español tiene por costumbre figuras de atención a la dependencia que no tienen en cuenta las necesidades de la persona que recibe el servicio, ya sea por la intensidad, ya sea por qué tareas necesita,
y ya sea por el espacio, el ámbito de su vida donde necesita estas tareas. Así pues, la atención al domicilio ya te está dando ya da una pista de una primera gran diferencia, y es que está más vinculada al domicilio. Una otra gran diferencia es el tipo de tarea, que es, bueno, rara vez ayuda en tareas que no sean estrictamente las de cuidado de la persona. No, no de asistencia, no, de cuidado, un cuidado verticalizado, del técnico a la persona. Em, Luego también muchas veces hay un copago, que eso no debería ser así tampoco. Y en definitiva, bueno, tampoco hay una libre selección de personal. También hay muchos requisitos a la hora de seleccionar y de cambiar de personal que está ofreciendo este servicio, a diferencia de asistencia personal. La asistencia personal es una misma quien decide quién va a ser su asistente, porque a fin de cuentas es tu cuerpo el que tocan y tú eres quien sabe lo que necesitas. En otras figuras laborales, como puede ser la atención domiciliaria, no es así. Y podría estar así un buen rato, así que voy a dar paso a Ana. Muy bien, Ana, completa un La verdad, poquito la información que nos ha dado Cristian, por favor. bueno, la verdad es que Cristian ha hecho una introducción muy concisa y muy clara y me deja poco espacio para añadir cosas, ¿no? Solo decir conceptualmente que o incidir en que el servicio de asistencia personal se fundamenta en el derecho a la autodeterminación de las personas con discapacidad, de que podamos decidir y que es una herramienta o un recurso empoderador. Y cuando hablo de empoderamiento, yo me refiero al hecho de que las personas pues, que se empoderan son aquellas que a través del proceso de utilizar diferentes recursos se dan cuenta de su situación de vulnerabilidad en esta sociedad, no porque sean vulnerables ni frágiles, sino porque es la sociedad la que las vulnera y que pueden pues actuar o sí, actuar y tener un papel activo para que esto cambie, ¿no? Junto con el acompañamiento, evidentemente, del colectivo de personas con discapacidad y de la sociedad en general, ¿no? Y por lo tanto creo que la asistencia personal es una herramienta, un apoyo que propicia el empoderamiento de las personas con discapacidad en este sentido. Y luego, pues, de lo que ha especificado Cristian en relación a la diferencia entre asistencia personal y el SAT, precisamente está ahí, en que el SAT no permite este empoderamiento, todo lo contrario. En el SAT, la persona con discapacidad es receptora de un servicio, cuando en la asistencia personal es la responsable de ese servicio. Sí, si me permitís una cosita más, sería que desgraciadamente la asistencia personal recibe muchísimos menos fondos económicos que el servicio de atención domiciliaria. A pesar de que la propia administración española tiene como obligado cumplimiento el despliegue de la asistencia personal como un derecho. Es muy interesante todo lo que decís y a pesar de que Cristian hablaba en su intervención anterior que el origen es que no es nuevo, que este debate no es nuevo, sí que nos gustaría conocer de alguna manera el concepto de asistencia personal, cuándo se comienza a fraguar un poquito de historia, ¿no? Porque a veces la historia nos coloca en lo que ha de ser el presente y sobre todo el futuro. ¿Queréis que empiece yo? Sí, por supuesto. Vale, a ver, no tengo estudios en ese sentido, pero básicamente empezó pues, por las ganas de vivir. En este caso, una persona
que entró en la Universidad de Berkeley, Ed, Bo- Ed, 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 Ed Roberts. Ed Roberts, gracias, necesitaba un sistema respiratorio para poder pernoctar en la universidad, costoso, y como quería estudiar en igualdad de derechos y de oportunidades que el resto de compañeros, solicitó que esta maquinaria fuera costeada en dicha universidad. Ante el asombro de muchas personas, gracias a su lucha y de muchas compañeras, Judith Herman, etcétera, un movimiento colectivizado potente, consiguieron grandes hitos que a la postre fueron de gran valor. En Netflix y en otras plataformas hay documentales de bastante interés que muestran que sin una lucha activista realmente no se consiguen las cosas. De hecho, yo también recomendaría, haciendo referencia a estos documentales que tú comentas, Cristian, hay uno que se llama Crip Camp, que está en Netflix, que es muy interesante porque es un documental en el que explicados que un grupo, ¿no?, de personas con discapacidad pasan un tiempo en un campamento y allí pasan de depender de sus familias y de servicios domiciliarios a gestionar ellos el servicio que se les está proporcionando, ¿no? Y sobre la lucha también activista para conseguir el reconocimiento, ¿no?, y un cambio en una legislación de Estados Unidos, ¿no, Cristian? Que reconocía los derechos civiles, exactamente esto sí que no lo recuerdo, pero que es un documental, la verdad es que ilustra muy bien todo lo que estamos comentando. A nivel de España, pues hemos tenido la suerte, la enorme suerte de tener grandísimas activistas que nos lo han puesto un poquito más fácil, porque sin ellas sin duda yo posiblemente no estaría aquí ahora. Estoy hablando de activistas tales como Javier Romaña, Antonio Lobato, Soledad Arnau. Muchas de estas personas tristemente ya no están entre nosotras y seguramente el público no las conoce y la verdad es que bien merece el espacio y el tiempo de leer su obra, de ver sus vídeos, de leer sus libros, de ver entrevistas suyas, porque realmente muchos de los temas que nos enfrentamos en el año 2022 ya estaban en el año 2007, en el año 2010. Y ya no hablemos de activistas previos que nos han facilitado la inclusión en la comunidad por temas de accesibilidad, etcétera. Pero en definitiva, tenemos un gran repertorio de activistas que bien son para mí heroínas y héroes. Pero lo más importante desde mi punto de vista es que no es que sean solo los activistas que han estado reivindicando durante todos estos años, primero en Estados Unidos y luego que se fuera expandiendo en diferentes países y aquí nos llegara, pues seguramente a partir del 2002 aproximadamente empezó a introducirse la figura bueno, y hablarse de la vida independiente, ¿no? Pero fue en el 2006 cuando se aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que esta convención avala y reconoce todos estos principios que defiende la filosofía de vida independiente que han estado defendiendo pues todos estos activistas durante todos estos años, ¿no? Es muy, muy, muy interesante todo lo que estáis apuntando porque el mundo de la discapacidad, que parece que pudiera parecer como algo nuevo, ¿no?, como algo que ha surgido de la nada, tiene toda una historia y una tradición y una evolución tremenda, ¿no? Desde las reivindicaciones básicas que yo recuerdo que hacíamos en los 70, que eran la eliminación de barreras arquitectónicas
y poquito más, a pesar de que eso inició un camino que después ha tenido más recorrido, sí que es cierto que han ido cambiando el paradigma de la discapacidad. Nos han incorporado otros colectivos que seguramente hasta la fecha pues, o no tenían conciencia de su discapacidad o que pertenecían a un colectivo, pero en cualquier caso todo ello ha provocado una evolución hacia adelante muy, muy interesante, ¿no? ¿Cuáles creéis, y eso se lo pregunto, una pregunta genérica a quien la quiera contestar, cuál creéis que ha sido el gran cambio de las necesidades de las personas con discapacidad? ¿Cuál ha sido el gran cambio que ha producido desde de épocas, digamos, no tan antiguas a la actualidad, ¿no? ¿Cómo lo podríamos definir esto? Yo creo que más que el gran cambio en las necesidades de las personas con discapacidad, yo creo que lo que se establece también es un cambio desde el paradigma del asistencialismo, del cuidado, pero no del cuidado, ¿no? Teniendo en cuenta que el cuidado es de todas, sino este cuidado que comentaba Cristian, ¿no? Este cuidado vertical, ¿no? A la lógica de los derechos, o sea, en el que todos estamos incluidas ahí, ¿no? Por tanto, las necesidades de cada persona son las suyas, ¿no? Desde otro lugar es hasta qué punto la sociedad, ¿no? La anterior y la actual, está cubriendo las necesidades que son derechos de todas las personas, ¿no? En igualdad de condiciones. Entonces, desde ese lugar considero que un aspecto en el que se ha conquistado conquistado no, por desgracia, ¿no? Que está en proceso de conquista, y gracias a toda esta lucha, ¿no? De todas estas compañeras, ¿no? Cristian ha dicho unas cuantas, ¿no? y muchas más, ¿no? que hay y que están y que estáis, que esto es muy importante, ¿no? El que esto siga, es la conciencia de que la responsabilidad no está en la diferencia de uno mismo, que esta vulnerabilidad que comentaba Ana no tiene que ver con uno mismo, tiene que ver con las condiciones en las cuales se coloca, ¿no? esta sociedad, ¿no? Y la falta de recursos para poder llevar a término tu vida, ¿no? Aquí, ¿no? Parafraseo a Antonio Centeno, una de las personas que hay, ¿no? Que también ¿no? ha contribuido muchísimo en la incorporación de la figura de asistencia personal en España y aquí en Cataluña, con las compañeras de la OBI y demás, el proyecto del ayuntamiento, ¿no? En su momento, un proyecto piloto en el Ayuntamiento de Barcelona, es precisamente eso, ¿no? Que no estábamos hablando de recursos, sino de derechos y de historias de vida, ¿no? Y esas historias de vida han estado, están y estarán, ¿no? Complementando lo que decía María José, muchas muertes. Mucha gente que su experiencia de vida ha sido absolutamente invisibilizada. Mucha gente que no podía ni salir de su casa. Esa gente que normalmente no está tampoco en el foco, no forma parte del relato, porque no han roto bordillos, no han ocupado espacios públicos, sí que han ocupado espacios en los corazones. Entonces, esas personas han servido como motor de cambio en familias, han servido como motor de cambio en otras compañeras que nos comprometen a seguir avanzando. Muy interesante todo lo que comentáis. Está cargado de historia, está claro. Pero yo como futuro usuario, ojalá, de asistente personal, porque mi discapacidad sigue para adelante y las fuerzas cada vez son menos, pero me gustaría que los que tenéis, que usáis este servicio de asistencia personal, explicarais un poquito con detalle cuál es el impacto que tiene la asistencia personal en vuestro día a día, ¿no? Porque pienso que esa es la clave de muchas de las preguntas. ¿Cuál es el verdadero cambio? ¿Qué supone para una persona con discapacidad tener
el servicio de asistencia personal? Bueno, primero de todo, decir que la asistencia personal sí, representa un cambio radical en la persona porque pasas de depender de los profesionales, de la familia, de una institución, a dirigir tu vida completamente. Y dejas de vivir del favor de los demás, te liberas totalmente, ¿no? Y bueno, consigues pues desarrollar tu proyecto de vida y decidir lo que tú quieres, cómo tú quieres hacerlo y asumir la responsabilidad de tu vida. Tienes la oportunidad de decidir, de equivocarte, de rectificar, de aprender de los errores y de crecer personalmente, ¿no? Y también plantearte pues actividades o proyectos que a lo mejor nunca te proyectarías dependiendo del favor de los demás, ¿no? O sea, proyectos que van más allá de las necesidades básicas de la vida diaria, como son comer, dormir y no mucho más, ¿no? Ya sea y los días de entre semana, como están pensados, ¿no? Los servicios asistenciales en nuestra comunidad, ¿no? Y estos proyectos pues incluyen casarte, separarte. Hay personas que tienen discapacidad y que no se pueden separar porque, claro, su cuidador es su pareja. Por lo tanto, son personas que viven situaciones muy complejas. Permiten muchas personas que viven en residencias donde todo está impuesto, que puedan vivir de forma independiente en su propio domicilio, ¿no? En fin, en general creo que es muy positivo porque también permite que puedas participar en la comunidad como cualquier otra persona, casi en igualdad de condiciones, si no fuera porque hay otras muchas más barreras en el entorno. Muy, muy interesante. Y todo esto, ¿cómo se gestiona? No sé si quizás María José nos puede contestar. ¿Cómo se gestiona todo esto? ¿Cómo se gestiona? A ver, desde el lugar en el que ocupo, ¿no? Como comentaba Carmen al principio, ¿no? Que se escuchaba muy así, pero quería hacer, ¿no? Un poco también aprovechar para agradeceros, ¿no? Entre todos y el permitirme estar aquí. Claro, desde ECOM, ¿no? Como federación, ¿no? Siempre se ha defendido, ¿no? la figura de la asistencia personal y en este sentido, como comentaba Karma, ¿no? Desde el 2007, que a través de un convenio de colaboración empezamos a probar, ¿no? Y aquí ¿no? Está Cristian, ¿no? y Ana también, y a construir todas lo que sería más adelante un servicio cogestionado. Entonces, en este sentido podría explicar la experiencia, ¿no? De lo que implica la gestión de la asistencia personal cuando es a través o cuando hay una entidad con la que trabajar conjuntamente y cogestionar el servicio, que es muy diferente a la autogestión de ese servicio, ¿no? Que ahí sí que Ana y Cristian sí que pueden explicar bien cuál es esa gestión del servicio de asistencia personal, porque es vuestro día a día, ¿no? Esa gestión, ¿no? Yo podría hablar de esa cogestión conjunta, ¿no? Que tiene que ver con esta situación actual en la que la persona tampoco puede contratar por ella misma, ¿no? La asistente personal en este sentido, ¿no? Entonces aquí también, ¿no? El cómo nos unimos, ¿no? en ese trabajo conjunto, ¿no? La persona autogestora y la entidad con el resto de compañeras, ¿no? Autogestoras, para caminar juntas en esa autogestión, que no siempre es fácil, ¿no? También. Y entonces en esa gestión del servicio, pues estar la entidad también para dar soporte en la medida que la persona considere que necesita ese soporte de otros,
¿no? En este caso, o de otras, ¿no? En este caso, pues, de la entidad, de las compañeras que comparten asistencia personal, etcétera, etcétera. No sé si, Alberto, era lo que me preguntabas, porque estoy un poco difusa hoy, ¿vale? En temas más concretos de contratos y de, ¿no? Todo este, que supongo que también hay personas que les interesa, ¿no? Toda esta parte de, vale, sí, cómo yo accedo a la asistencia personal, cómo se gestiona la asistencia personal, cómo se contrata, todo eso si quieres pues más adelante. Pero yo creo que sí que era importante enmarcar estos conceptos, ¿no? Que la gestión de la asistencia personal pasa por la propia persona, también por un proceso de, y esto aquí, ¿no? Me adelanto, o si queréis me corregís, ¿no? Ana y Cristian, ¿no? Por procesos de aprendizaje de esta autogestión, y esto también es muy importante, porque también me quedaba, ¿no? Con lo que comentaba Ana, que se pasa a ser receptor de un servicio, receptora de un servicio, aspecto que tenemos también todas como muy, ¿no? En vena, a ser responsable de ese servicio. Y esto no es fácil, ¿no? Es complejo, ¿no? También. Y nada, y a partir de aquí, pues el acompañamiento de la entidad pasa por este respeto a la autodeterminación de la persona en todos los términos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un punto clave e importante para el desarrollo actual y futuro de la asistencia personal. Y aquí sí que tenemos una responsabilidad muy importante desde las entidades y desde el movimiento asociativo y desde el movimiento activista también, ¿no? Y de las propias personas. Saber que la gestión del servicio pasa por la persona y que la cogestión es el trabajo de las entidades contratantes, en este caso, porque no existe la posibilidad, o que pueda existir la posibilidad de que la persona pueda decidir contratar, ¿no? y ser acompañada por este grupo de iguales y por esta entidad, pero desde la perspectiva de la convención. No convertirnos en una entidad gestora de un servicio de ayuda a domicilio ampliado. Que esto aquí también corremos el riesgo de que se desvirtúe la figura. No te preocupes, María José, porque tiempo habrá de que puedas pormenorizar la información, porque seguro que yo el primero estamos muy interesados en saber cómo funciona, cómo se puede acceder a este servicio. De todos modos, tú has utilizado varias veces, incluso en la presentación también, el concepto de autogestión. Y yo quisiera que o bien Cristian o Ana nos explicaran cómo fue su proceso, cómo es eso de la autogestión de este servicio, cualquiera de los dos. Em, bueno, pues a ver, me dejo. La primera, hemos de partir de la realidad de que todavía no tenemos la SOA que necesitamos. Entonces, en cuanto a horas de servicio. Es decir, el impacto de la figura y la propia cogestión está teñida por este hecho, ¿vale? O sea, primero como contexto esto. Y en cuanto al proceso de cogestión, mi posicionamiento a este respecto es más relativo a la cogestión, no tanto a la autogestión, por un motivo. Y es que todavía estamos en lucha. Y como todavía estamos en lucha, todavía estamos haciendo un proceso de trabajo social con la sociedad, de lo que es un servicio de atención al colectivo, de cuáles son nuestras necesidades y deseos. Por tanto, es importante también no desvincularnos, ¿no? Porque a una persona, a un átomo, es más fácil atomizarlo. Entonces, sí, por eso es muy importante que estemos juntas. Y en cuanto a la pregunta de mi proceso de cogestión, pues partiendo de la base de que cuando yo empecé tenía 19 años, ya podéis imaginar que han habido bastantes aventuras, bastantes fases, bastantes hitos, bastantes errores, bastantes aprendizajes y bastante romper normas. Entonces, pues no sé, yo empecé el servicio
como casi una continuidad de la figura laboral análoga en mi mentalidad, que era el monitor. Yo empecé el servicio de asistencia personal al terminar el instituto y con la necesidad de entrar en la universidad. Entonces, bueno, esto da para anécdotas, porque yo pensaba que el taxi me ayudaría a llegar a la universidad. Claro, la universidad está en Sardañona y en el Clot, pues este era mi perfil, ¿vale? Entonces, por suerte pude entrar en el proyecto piloto, porque si no, no tengo ni idea de cómo lo hubiese hecho. Entonces, el en este caso, el asistente personal, lo vinculé más a un facilitador de yo poder ir a la universidad y poder desarrollarme en la universidad. Luego ya no había muchas horas para más cosas, sinceramente. Cuando terminé la universidad ya pude explorar nuevas funciones, nuevos procesos de autodeterminación y de empoderamiento. Hablo de tareas de cuidado personal, porque hasta ese momento no me permitía que un asistente personal pues, pudiera desvestirme o acompañarme al baño, etcétera. Etcétera. A hacer esas tareas. Más adelante fui entendiendo esta figura laboral como un apoyo laboral también. Luego más adelante dije apoyo laboral, ¿no? Ha de ser algo para mí. Y ahora es una figura que me permite pues, poder cuidarme yo a mí mismo, tanto en el cuidado de mi cuerpo como en el cuidado de mis necesidades, para formar parte de una comunidad que exige mucho y da poco. La comunidad de personas sí, ¿eh? Pero la sociedad en donde estamos no. Entonces es como prácticamente un aliado, una aliada en este proceso de enfrentarnos a situaciones de franca discriminación y vulnerabilidad. Y iba a decir algo más, pero se me ha pasado. Bueno, un poquito ha sido mi camino. ¿Y en tu caso, Ana, fue parecido o qué matices Sí. había? Sí, a mí me ha llamado la atención lo que has empezado a decir, Cristian, que es verdad, cuando empecé a utilizar el servicio de asistencia personal de COM, lo primero que hice fue como reproducir, ¿no?, el servicio de apoyo que ya estaba teniendo, porque pensaba que las funciones principales y las tareas principales de esa persona de apoyo pues era eso, ayudarme a hacer las cosas que yo físicamente no podía hacer. Luego con el tiempo experimenté y me di cuenta de que no era así, ¿no? Porque una cuestión curiosa, ¿no? Fue que el apoyo que yo tenía personalmente, porque yo vivía con mis padres, claro, no lo financiaba yo, lo financiaban mis padres. Esto pues da como cierto poder a la familia en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero les da como derecho, ¿no?, también a interferir en esa gestión, ¿no? Sin embargo, cuando empecé a utilizar el servicio de asistencia personal de COM, empecé a gestionarlo yo sola. Recuerdo las primeras entrevistas que yo hacía con asistentes personales, yo sola, que me daba pánico. Me encontraba sin mi madre al lado. Sin embargo, poco a poco me fui encontrando mucho más cómoda y al final hasta lo prefería hacerlas yo sola, ¿no? Y esto lo quiero vincular a una cuestión que ha comentado María José antes y que quiero poner sobre la mesa, que muchas veces, bueno, existe la creencia en nuestra sociedad de que las personas con discapacidad a lo mejor no sabemos bien lo que nos conviene o no estamos preparadas, ¿no?, para ciertas situaciones, y a veces se cuestiona que como la asistencia personal es un servicio que es complejo y que requiere una preparación, que a lo mejor hay personas con discapacidad que no están preparadas para ello, ¿no?, y que necesitarían una formación.
yo quiero incidir en que el camino se hace andando, que las personas empezamos a gestionarlo y con el acompañamiento de la entidad en la medida que la persona lo necesita y con la ayuda de entre iguales, vas aprendiendo. No por eso se tiene que preparar a la persona previamente, ¿no? Y en mi caso pues fue así, ¿no? Fui aprendiendo poco a poco cómo gestionarlo yo sola y sobre todo al principio lo utilizaba solo en el domicilio particular, pero sí que es verdad que poco a poco lo empecé a utilizar para tener más vida social, ¿no? Para hacer salidas, para conducir mi vehículo, que yo dependía de mi padre que me llevara a todas partes. Pasé a tener mucha más independencia y los acompañamientos me los hacía mi asistente personal. Y bueno, poco a poco, pues utilizarlo, no lo he llegado a utilizar en viajes, pero sí que hay muchas personas que los utilizan y esto también les da mucha libertad, ¿no? No sé qué más puedo añadir, porque creo que Cristian ya ha hecho una exposición bastante completa del proceso. Bien, ya hemos visto poco más o menos los parabienes que tiene pues bueno, la existencia personal, ¿no? Y creo que están sobradamente probados. Pero ahora hemos hecho una justificación histórica, ideológica, me atrevería a ir incluso hasta filosófica, pero ahora llega la hora de la verdad. No sé quién me puede contestar a esto, probablemente María José, que le ha tocado el triste papel de hablar de las normativas, leyes y demás. Porque vamos a ver, en estos momentos, ¿qué regulación tiene la asistencia personal en Cataluña o en España? Supongo que tú, María José, me puedes contestar a eso. ¿Cuál sería, repito, el marco jurídico legal para reivindicar la asistencia personal? ¿Cómo tenemos el tema a nivel normativo? Bueno, al nivel de reivindicación, el marco legal es la convención. A nivel de poder acceder a la asistencia personal, tal y como marca la posibilidad de tener una asistencia personal a nivel genérico, es a través de la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la llamada ley de dependencia. Este es el marco general, ¿vale? Después, cada comunidad autónoma ha regulado la asistencia personal de forma muy irregular, ¿no? Y entonces existen pues, normativas ¿no? y decretos que establecen ¿no? La asistencia personal dentro del territorio, de cada territorio. Y en concreto, pues aquí en Cataluña, pues concretamente, lo digo también para las personas, ¿no? que estamos, pues se accede a través de, ¿no? haces la evaluación del grado de dependencia y a partir de aquí se te calcula la cuantía que se te podría otorgar de prestación económica de asistencia personal. Esta prestación económica va vinculada, obviamente, a la justificación de un número de horas determinado y del contrato de un asistente personal. Este contrato ha de estar vinculado a una entidad o a través de que el asistente personal sea un asistente personal autónomo, pero ojo, porque después entramos con otras leyes que nos dicen que el contrato de una persona de forma estable y regular es un falso autónomo, con lo cual ojo ahí. Y es la única manera de poder acceder. Y no es fácil porque las cuantías económicas, primero porque el desconocimiento de la figura a nivel de ¿no? las personas de referencia, ¿no? Trabajadores sociales, ¿no?
de referencia, pues es bastante, bueno, no es muy conocida la figura, pero no es muy conocida porque cuando se pide la figura, ¿no? La persona, ¿no? Dice, yo quiero un asistente personal, pues ¿no? Los profesionales pues hacen, ¿no? todo este proceso de calcular, ¿no? y de cómo se puede justificar y tal, y los procesos son muy complejos, con lo cual al final les dicen, no vale la pena, no vale la pena, y vamos a buscar otras fórmulas, ¿no? para que te puedan dar soporte. Bueno, porque las cuantías son muy bajas y porque los procesos de justificación de esas cuantías son muy complejos. Bien, yo sigo con el interrogatorio, si no te importa, María José. Y esta pregunta también va dirigida a ti. Vamos a ver, esta grabación que estamos haciendo, la sesión de hoy, la van a ver sí o sí regidores y regidoras de diferentes ayuntamientos. De eso nos vamos a encargar nosotros. Bien, ¿de qué manera el ayuntamiento se puede y se debe mojar en todo el tema de la asistencia personal? Vale. Comentaros que la asistencia personal está dentro de la Ley de Autonomía Personal, que esas competencias están, ¿no? En nuestro caso, el despliegue de las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia está a nivel de la Generalitat, y que la asistencia personal actualmente está catalogado como un servicio especializado y los ayuntamientos en ese sentido no tienen las competencias para desarrollar. Vale, dicho esto, en cambio los servicios de ayuda a domicilio sí. ¿Vale? Dicho esto, ¿cuál es la obligación o cuál es la apuesta política en relación a la asistencia personal de los municipios y de los ayuntamientos? Que hay un principio que es el principio de subsidiariedad, en el que tú como administración local tienes el deber de hacer accesibles y hacer que las ciudadanas y ciudadanos de tu comunidad puedan ejercer sus derechos. Por lo tanto, has de ser la vía para que eso sea posible. Y eso implica el que tú luches por esos derechos. Con lo cual ahí, por un lado, has de poder potenciar la política relacionadas con la vida independiente y en comunidad, en tu comunidad. Por lo tanto, la asistencia personal tiene un componente muy de municipalidad, es decir, que ha de estar en la comunidad, de ser unos servicios muy próximos. Por lo tanto, ahí la apuesta ha de ser así, ha de ser de política municipal, y obviamente ahí el poder trabajar desde la complementariedad de recursos económicos para hacerlo frente, ¿no? Y obviamente, sobre todo, apostar por ella y forzar ¿no? Igual que la Generalitat ha de forzar, ¿no? Pues al Estado a ampliar la dotación económica, ha de ser responsable también de dotar económicamente la figura, de acompañar a los entes locales, y los entes locales han de apoyar también, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo importante que es el Servicio Municipal de Asistencia Personal del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Que a pesar que otros ayuntamientos, otros entes locales no se sientan reflejados porque dicen, bueno, es que Barcelona, ¿no? Aparte Barcelona tiene la carta de ciudad, por lo tanto tiene competencias no diferentes, etcétera, etcétera, o sea, el trabajo realizado de cómo crear una normativa, cómo establecer, ¿no? A través de, pues, ¿no? Obviamente, el Servicio Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, hay una parte que viene subvencionada también por la Generalitat a través del contrato marco, ¿no? Pues ahí, bueno, se establecen toda una serie de puentes que es importante, pero lo más importante es la apuesta política. Y existe también, ¿no? Todo lo que es la Carta Europea de Ciudad, ¿no? Y ahí pues también está todo el tema de los derechos, pues, encima, ¿no? Encima de la responsabilidad política de los ayuntamientos. Súper interesante. Vamos a ver, permíteme, y que pido disculpas a todos los que están presenciando ahora y más adelante esta jornada, que vulgarice de alguna manera conceptos, ¿de acuerdo? Por simplificar y porque quiero entenderlo perfectamente para poder exigir o reivindicar en mi localidad un, iba a decir pequeño, pero no tan pequeño, porque tiene 40.000 habitantes,
un pueblo, en este caso estoy hablando de Ripollet, que está a 12 kilómetros de la gran ciudad que es Barcelona. Entonces, vamos a ver. Bien, yo cojo por la pechera, en este caso al concejal de turno, lo encastro contra la pared, le amenazo, le digo que tiene una serie de posibilidades de recurrir a subvenciones y me dice, vale, vale, de acuerdo, vale, no me apretes más. Entonces, ¿qué tipo de formación debería de recibir o qué tipo de formación debería de tener el futuro o futura asistente personal? ¿Cómo está normatizado? ¿Es un poco a libre albedrío en función de lo que necesite el usuario? ¿O hay un programa formativo para preparar correctamente a los asistentes personales? Y esta pregunta te la hago a ti, pero la puede contestar cualquiera, ¿eh? Adelante. Yo con tu permiso, Alberto, me he quedado con la imagen, ¿no? ¿no? Del acollamiento, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que es importante en este sentido apostar por la comunidad, ¿no? Y en esta apuesta por la comunidad desde los entes locales y desde ¿no? de las comunidades autónomas, de la Generalitat, del Estado, es poder dar formación, pero en este caso no a los asistentes personales, porque la formación del asistente personal pasará por la propia persona, porque es un servicio personalizado, sino dar formación a cómo podemos establecer servicios que realmente garanticen los derechos y sobre todo la autonomía y la autodeterminación de la persona. Estamos muy poco acostumbrados a confiar, ¿no? A confiar. Entonces, en ese sentido, cuando se plantean los servicios ¿no? a nivel más técnico, a nivel más político, lo primero que surge es esta parte comentaba Ana, de las personas no van a saber gestionarlo, las entidades no van a saber acompañar, esto es muy caro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay estudios que demuestran que por un euro invertido, ¿no? Hay el SROI que se hizo hace mucho tiempo, que participamos en el Ayuntamiento de Barcelona, por un euro invertido en asistencia personal, hay 3 euros ¿no? de retorno social. ¿Eso qué quiere decir? Perdona. A ver, ¿podrías repetir este dato? Porque a veces estas cifras que se dicen y que cuando oímos hablar de números solemos desconectar, esto me interesa muchísimo. ¿Podrías repetir, por favor, lo que acabas de decir, que por cada euro invertido? En asistencia personal hay un retorno de aproximadamente 3 euros a nivel social. Pero María José, no me negarás que es mucho más barato y rentable la residencia donde a modo de granja introduces ahí a las personas con discapacidad, es mucho más económico que no financiar un asistente personal, ¿no? Creo No, no lo es, porque en un primer momento, y esto sí que es algo que es importante, ¿no? En un primer momento se ve un servicio, ¿no? Un servicio caro, un servicio, pero estamos acostumbrados a no hacer políticas públicas. Estamos haciendo políticas perdonar, esto ya es un tema más personal mío, no represento, no, o sea, me represento a mí misma en este sentido, ¿no? A políticas muy inmediatas, muy personalistas, ¿no? Muy electoralistas. Entonces, este camino a largo plazo, que es inversión en un servicio de asistencia personal, que tú haces las cuentas y dices esto es muy caro, y no lo es, ¿vale? Porque un servicio residencial sabemos, ¿no? que bueno, pues tiene un coste y la asistencia personal tiene otro coste, ¿no? Pero ¿qué supone, ¿no? Teniendo en cuenta los relatos, ¿no? y los relatos y todo lo que compartían las compañeras, ¿no? O sea, supone incorporar a la persona a la comunidad, supone que esta persona ¿no? Forma parte activa también en la economía de esa comunidad. Supone puestos de trabajo para personas que ¿no? Estarían fuera de, ¿no? de ese lugar en la comunidad. Supone que las familias tengan también espacios para poder volver a tener sus proyectos de vida, y en esos proyectos de vida entran también
como personas dentro de la comunidad generadoras de riqueza, no solamente riqueza económica, ¿no? Aquí hay mucha, estamos hablando de mucho más. En ese sentido, la posibilidad, o sea, actualmente no existe, o sea, la posibilidad de que la persona pueda decidir si yo quiero tener un servicio residencial o quiero tener una asistencia personal, ¿vale? Actualmente tú no puedes decidir hacer un proyecto de vida en comunidad y tiene que existir, ¿no? María José, no solamente me parece correcto lo que dices, sino que además te acompaño en esa lucha y en ese camino, porque lo comparto, y esto también es una opinión personal. Me atrevería a decir que es una opinión de la entidad a la que tengo el privilegio y el honor de ser, que es Entre Tots, ¿vale? Bien, volveremos otra vez al tema del asistente personal, pero ahora me gustaría hacer un pequeño giro y hablar de la dona, ¿no? De las mujeres con discapacidad, porque como pasa siempre, la discapacidad es una discriminación añadida a otras muchas discriminaciones. Si uno pertenece al colectivo LGTBI o al cualquier otro colectivo minoritario o marginado, si encima tiene discapacidad, pues ya ni te cuento. Y en el caso de las mujeres suponen el 60% del colectivo de discapacidad, con lo cual yo creo que, pues bueno, esto es importante también destacarlo. No sé si quién me puede contestar a esta reflexión, pero es una revolución general la asistencia personal. Pero en el caso de las mujeres, un poco más, ¿no? ¿Cómo veis este tema? Es decir, esa visión de género, mujer y asistente personal, ¿quién me podría hacer alguna reflexión al respecto? Bueno, yo un poco me siento aludida por mi condición de discapacidad y mujer, ¿no? Eh, y quisiera pues incidir en este modelo, ¿no? Social en el que la figura de la mujer tiene el rol de cuidadora, ¿no? Rol de cuidadora de la familia en general, ¿no? Y claro, cuando una persona, una mujer, adquiere una discapacidad, este rol, si no tiene un apoyo, no puede ejercerlo, ¿no? Sino que todo lo contrario, se ve como supeditada a terceros. Y entonces pasa de ser, curiosamente, de ser una persona que le correspondería al rol de cuidadora a ser una persona cuidada, ¿no? Pero más allá de esto, así conceptual y teórico, es que el hecho de no tener el apoyo adecuado y los recursos adecuados hace que una mujer pueda tener que renunciar a ciertas cosas, por ejemplo, la maternidad, ¿no? A lo mejor yo en mi caso renuncié a la maternidad porque no tenía el apoyo necesario para, para poder desarrollar ese proyecto o esa ilusión, ¿no? Si hubiera tenido la asistencia personal, tal vez sí. Una de las cuestiones que tal vez me frenó más fue imaginarme cuando fuera madre tener que decidir sobre ya no el ponerle los pañales a un bebé o no físicamente, sino el tomar decisiones sobre la educación de esa persona, ¿no? De ese hijo, que seguramente debido a la dependencia física que yo tendría de mi pareja, probablemente mis decisiones sobre mi hijo estarían condicionadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la asistencia personal es muy importante para todos en general, pero en el caso de las mujeres, pues bueno, creo que lo que he expuesto pues ejemplifica un poco, ¿no? Cómo hay esta doble discriminación. ¿Alguien Sí. quiere añadir alguna cosa? Yo creo que, ¿no? Antes comentaba Ana, ¿no? También toda esta parte que tiene que ver, ¿no? con esta situación de vulnerabilidad, ¿no? De doble discriminación, ¿no? de la mujer con discapacidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con el aumento, ¿no? de todo el tema de la agresión, ¿no? Y de
masclista. Y por otro lado, yo creo que es muy importante, yo lo hago desde lo positivo también, ¿no? El hecho de la asistencia personal, a mí yo creo que aquí teníamos, ¿no? Y pienso en Carmen, ¿no? que además es una persona también con muchísimo conocimiento sobre género y discapacidad. Tenemos ¿no? a compañeras también que forman parte de la Junta, ¿no? A Montse García, ¿no? Y otras compañeras que están también en todo este tema, ¿no? Y bueno, obviamente yo aporto lo que voy escuchando, lo digo para aportar alguna cosa más, ¿no? Dentro de esta pregunta. Hay una parte muy interesante que yo capto, ¿no? También del discurso a nivel activista de las mujeres ¿no? con discapacidad en relación a la figura de la asistencia personal, que tiene que ver con este punto de la democratización de los cuidados, ¿no? O sea, de entender, ¿no? Y también lo he escuchado también de Cristian también, ¿no? Esta parte de entender estos cuidados, no desde la forma vertical que él comentaba, sino desde la interrelación, de interdependencia, ¿no? O sea, cuando hablamos de vida independiente, también, o sea, no es el concepto de somos independientes, todos dependemos de todas, ¿no? Entonces, esta relación que se establece entre la persona, ¿no? Con discapacidad y la asistencia, y la persona que trabaja en asistencia personal, pasa por esta relación. Entonces, este aprendizaje yo creo que es algo que también contribuye a toda esta parte del cambio de paradigma, ¿no? a nivel también de género, ¿no? de todo el tema de la democratización de los cuidados, ¿no? Y de la responsabilidad que tenemos todas y todos en el cuidado de todas y todos, ¿no? No sé si me estoy liando, si me estoy explicando, pero que el cuidado no es un tema asistencial solamente, ¿no? Y ahí es donde, ¿no? todo el tema más ¿no? del discurso más ecofeminista que puede aplicarse, y además se ve, ¿no? O sea, se aplica, es algo vivo cuando estás en relación a la autogestión del servicio de la asistencia personal, ¿no? O sea, el cuidado en el centro, ¿no? Y esta parte, ¿no? de dar valor, ¿no? a todo un paradigma que cambia, ¿no? esa parte más, ¿no? del patriarcado a otras fórmulas y otras maneras de entender cómo estamos en el mundo. Bien, antes de pasar a la última pregunta. Disculpa, Alberto, si me permites, en este apartado de mujer y discapacidad, bueno, soy la referente también en ECOM de mujer y discapacidad. Evidentemente, si la asistencia personal es un paradigma, cuando entramos en el ámbito femenino, para nosotras crece muchísimo más, porque nos permite, como comentaba Ana y María José, estamos las mujeres en general, por eso luchamos y somos feministas, esa lucha por la igualdad, pero cuando eres una mujer con discapacidad se te cuestiona absolutamente todo. En general a las mujeres se nos cuestiona todo, ¿no? La belleza, el cuerpo, la cura, lo que haces, lo que trabajas, todo tiene esa índole. Pero cuando tienes una discapacidad te cuestionan si estudias o no, si tienes pareja o no, si vas a tener hijos o no, porque ese rol de cuidadora sigue existiendo actualmente, ¿no? Entonces, cuando además eres una mujer con discapacidad y tienes autocuidado, pero además cuidas porque tienes hijos, porque tienes padres mayores, porque te planteas tenerlos o no tenerlos, los hijos me refiero, ahí la asistencia personal es lo que declina la balanza hacia un lado o hacia otro, evidentemente, porque una mujer con discapacidad que tenga una asistencia personal se puede plantear un proyecto de vida mucho más autónomo que si no lo tiene. Porque si yo tengo una asistencia y puedo desarrollar mi proyecto de vida por mí misma, mi pareja es mi pareja o mis padres son mis padres, pero yo tengo mi proyecto de vida, como muy bien ha explicado Ana anteriormente, ¿no? Que se independizó y tiene su proyecto de vida, está trabajando, etc. Eso en una mujer con discapacidad que tienes que autocuidarte mucho, pero no olvidemos el rol que tenemos, esa carga todas las mujeres, que también tenemos esa carga de cuidar de los demás,
la verdad es que sí, para nosotras marca un paradigma, pero con mayúsculas. Es importantísimo. Por lo tanto, la lucha y la reivindicación, en nuestro caso, es mucho más grande. Muchas gracias, Carmen. Bien, antes de pasar a la última pregunta académica, por decirlo así, quiero recordar que a los asistentes que pueden formular sus preguntas, el mecanismo que proponíamos al principio era a través del chat, pero yo creo que podremos también hacerlo a través de levantar la mano. Ahora, en principio, como veis, en pantalla solamente se ve al que habla, o al menos eso intento, pero a partir de la última pregunta y cuando abramos ya la rueda del interrogatorio final, haremos una especie de mosaico y aquel que quiera preguntar pues puede hacerlo con total libertad. Bien, la última pregunta, a ver, es que claro, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos ir como sociedad o como colectivo? Es decir, y aquí sí que abro la pregunta a cualquiera de los que quiera responder, o incluso yo diría que por riguroso orden de que os apetezca contestéis a la pregunta. Es decir, como sociedad, como colectivo, ¿hacia dónde deberíamos de ir? Venga, ¿quién empieza? Fuera de la gran ciudad. O sea, yo creo que hemos de abandonar el sistema de producción actual que aleja a la persona de la propia persona. Entonces, si somos capaces de conectar con lo que realmente somos o con lo que realmente necesitamos, podemos saber qué es lo que queremos hacer. Actualmente estamos en un bucle, en una rueda giratoria que nos hace sentir como un hámster. Actualmente estamos persiguiendo constantemente una correcta regulación y tenemos que utilizar argumentos tales como que hay un mayor beneficio en el rendimiento, en el retorno económico. Tenemos que utilizar argumentos como es que gastaremos menos en atención primaria. Tenemos que utilizar argumentos como, por ejemplo, es que voy a estudiar o a trabajar. Y yo creo que eso no ayuda. O sea, ayuda a que la gente acostumbrada a pensar en términos productivistas abra las orejas. Pero yo no soy lo que produzco. Yo soy lo que necesito, lo que deseo. Y actualmente estamos bastante, bueno, yo al menos estoy bastante alienado por aquellos discursos capacitistas que me obligan a corresponder a una expectativa de lo que debería ser yo, y ese juego me obliga a olvidar quién soy yo. Entonces, ¿hacia dónde hemos de ir? Pues a romper las normas. Muy bien, perfecto, es que lo firmo. Ana, ¿cuál es tu valoración de esta Bueno, yo pregunta sería un poco absolutamente más, utópica? más breve en este sentido, pero coincido con Cristian, porque es lo mismo dicho en otras palabras, es que lo que hace falta es un cambio cultural, un cambio total de mirar y de tratar la discapacidad, de dejar de verla como un problema intrínseco de la persona, sino ver que el problema está en la sociedad, que la discapacidad nace cuando las personas que tenemos un cuerpo que funciona de una manera determinada empezamos a interactuar con el entorno y este entorno está lleno de barreras. Y de dejar de ver la discapacidad también como algo especial, como algo diferente. O sea, toda la sociedad tiene una serie de necesidades, cada colectivo tiene unas necesidades distintas, pero se van cubriendo o todas se consideran que están dentro del mismo bombo, como si dijéramos. Sin embargo, cuando se trata de cubrir necesidades de las personas con discapacidad o de desarrollar recursos o apoyos, parece como si fuéramos un satélite, ¿no? Alieno al resto de la sociedad. Son como más especiales. Yo creo que se tiene que cambiar esta mirada de la discapacidad
incluirla realmente dentro de la sociedad. Y para mí, pues una sociedad ideal sería esta, ¿no? La que respeta y refleja en todos sus recursos, políticas y en su forma de pensar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy bien, muchas gracias, Ana. María José, tu valoración, tu respuesta a esta pregunta. Bueno, yo aquí seré más concreta y además más cortoplacista. Entonces, yo creo que hemos de ir a poder trabajar conjuntamente con las diferentes administraciones, con la sociedad, con los diferentes entes, organismos, etcétera, para trabajar conjuntamente para que la asistencia personal, en este caso que nos atañe, pues sea una realidad para todas las personas, ¿no? que consideren la asistencia personal como un recurso para llevar a cabo su proyecto de vida independiente. Entonces, esto aquí concretamente, o sea, en España, o sea, a nivel del despliegue de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia, pues obviamente que se despliegue ya la figura, pero que se despliegue tal cual se reconoce en la Convención de los Derechos y que alguien, por favor, vea toda esta historia que, como decía Cristian, ¿no? Hace 50 años que está y que ya está todo, o sea, la asistencia personal no se tiene que volver a inventar, no se tiene que volver a diseñar, ya está todo hecho y todo dicho y hay que ir creciendo y ampliando, quiero decir, no transformarlo, que esto también es algo que se está dando ahora, o sea, y ya está, o sea, ya sabemos cuál ha de ser la formación, ya sabemos ¿no? qué papel tiene la persona, cuál es la persona beneficiaria, lo digo a nivel más técnico y a nivel más, ¿no? de las propuestas de decretos, de las propuestas de normativas y tal, todo ya está escrito por todas estas personas que han estado en el inicio, las que están y las que estamos, las asociaciones, las entidades y todas las personas que están construyendo la asistencia personal desde hace todos estos años, ¿no? Dicho esto, que aquí en Cataluña además pues ya se despliegue el decreto de asistencia personal que llevamos esperando desde hace muchísimo tiempo y que además se despliegue con la garantía, como comentaba Cristian, con las garantías de que realmente impliquen ¿no? que la persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida independiente y eso implica incorporar pues, sistemas flexibles y personalizados, cosa que es bastante complejo cuando hablamos de sistemas bastante inflexibles y poco personalizados, ¿no? Pero bueno, que ahí tendremos que trabajar. Yo creo que es algo, ¿no? Aquí difiero también un poco no difiero, son formas diferentes, pero que creo en los procesos, ¿no? Los procesos de construcción conjunta, ¿vale? Para poder hacer todo este proceso y que realmente, ¿no? Yo ya no pienso que sea una utopía, es que esto va a ser, está siendo en concepto y falta mucho trabajo por hacer, pero ya no son proyectos piloto, ya no es una utopía, ahora hay que desarrollarlo realmente para que cumpla la convención. O sea, ahora ya es de obligado cumplimiento, o sea, no hay más. Carmen, ¿quieres aportar brevemente para dar paso a algún comentario referente a esta pregunta? No, bueno, es que ratifico absolutamente todo lo que acaba de comentar María José. La asistencia personal ya no es un tema de unas cuantas personas, es un tema de la sociedad, es un tema que lo tenemos que afrontar entre todos y por todos. Y que ya vale de dar vueltas, de pensar si es cuestionable económicamente o no, si es rentable económicamente. Hemos visto que sí, y eso está comprobado en estudios y realizados, porque como hemos dicho al principio, desde el 2007 que se inició ese proyecto piloto entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la propia Federación, y ahí están al pie del cañón. Y no puede ser que con la cantidad de personas con discapacidad que habemos en este país, solamente me parece que, si no me quiero equivocar, me parece que están alrededor de 80-85 personas, ¿no, María José o Cristian? Los que son beneficiarios de este servicio. Es sí o sí. Bueno, es que tú y yo estamos de acuerdo, es cuestión de hacer presión en los ayuntamientos, en las instituciones
y seguir reclamando este derecho, que ya no es una utopía, ya no es un proyecto, ya no es piloto ni es nada, es un derecho y que se está incumpliendo tácitamente por parte de la Administración. Entonces, podemos decir que la Administración ejerce violencia contra las personas con discapacidad, pues a lo mejor tenemos que empezar a decir las cosas por su nombre. Sí. Uy, El no micro, sé qué decir. Alberto. Perdón, en casa del herrero, cuchillo de palo. No, como decía, he cambiado a nivel de grabación el formato, ahora casi todos nos vemos las caras. Hay varias preguntas en el chat y si os parece os las formulo. Hay algunas manos levantadas, en fin, creo que hay bastante actividad. Si no recuerdo mal, la primera persona en levantar la mano fue Sara Ayuso, que yo diría que formules la pregunta y a quién va dirigida. Ruego brevedad en la formulación y ruego brevedad en la respuesta, porque de esa manera podremos incorporar más. Y si se genera un debate y tenemos que estar aquí hasta las 3 de la mañana, oye, a mí no me importa, pero sí que es verdad que algunos de los ponentes ya advirtieron que tenían un poco de prisa y ahí viene todo este rollo que os estoy soltando. O sea que, Sara, si te parece, tienes la palabra. Hola, bueno, primero gracias por explicar vuestras experiencias, Cristian y Ana. Yo soy madre de una niña de 10 años con una discapacidad severa y me gustaría, seguramente va más para María José esta pregunta, pero el tema de la figura de asistente personal en menores de edad. Si tenéis alguna experiencia o alguna experiencia de éxito, por favor, porque la desconozco. También es una figura que aparece en mi cerebro de madre hace alrededor de un año, cuando mi hija, pues evidentemente, con 10 años recién cumplidos, en actividades sociales, pues no quiere ir con su madre. Ni con su padre, ¿no? Quiere ir con sus amigas y aquí hay ese hándicap de hasta dónde llego como madre, si me toca llegar como madre, porque no me toca, y descubro, ¿no?, algo que había sentido, que había oído antes, pero que realmente no conocía bien su función y conocía esta figura de asistente, pero siempre en adultos y no en niños o niñas. Muchas gracias de antemano. Pues, Sara, comentarte que la primera experiencia de asistencia personal con niños se da en Málaga, precisamente con Marina, una persona, bueno, la mamá de un niño con discapacidad que reivindica el derecho a que su hijo pueda, ¿no?, hacer las actividades como el resto de niños y niñas. Supongo que en su momento pues le pasaría, ¿no?, en estos procesos que tú comentas, ¿no? Y la figura de asistencia personal en infancia tiene que ver precisamente con lo que tú comentas, ¿no? Aquí sí que hay un poco, ¿no? Hay experiencias y hay niños y niñas con asistencia personal. Yo, desgraciadamente, no hay muchas que yo conozca, pero hemos de tener en cuenta que la Convención establece que la asistencia personal no puede haber distinción ni por edad ni por el tipo de discapacidad de la persona. Y en este sentido sí que, bueno, te invito a poder conectar o poder hablar con nosotros. En todo caso, hay una entidad nuestra que es Nexa, ¿no?, que es una entidad federada ECOM, que trabaja con infancia. Ellos están también muy en la línea de la figura de la asistencia personal. Hay referentes también a nivel activista, ¿no?, de la asistencia personal en infancia, con las que te podríamos poner en contacto, ¿no? Y en ese sentido
es una buena, ¿no? Creo que es una oportunidad que nos estamos dando como sociedad, que la infancia ¿no? Pueda tener los apoyos para poder, ¿no? Ir gestionando esa autonomía y ese desarrollo natural, ¿no? En ese sentido, pues creo que es importante y que yo creo que la figura de la asistencia personal en infancia pues se ha tenido, no está tan desarrollada precisamente por esa, ¿no? Que comentaba Ana, ¿no? Por esa necesidad de pensar que la persona debe tener la capacidad, ¿no? De autogestionar todos los aspectos de su vida, ¿no? Y hemos de tener en cuenta que la autogestión, la dignidad humana pasa precisamente por controlar todos aquellos aspectos que yo puedo controlar según mi evolución, ¿no? Según mi desarrollo evolutivo. O sea, si yo tengo 2 años, pues, o 3, pues la persona que va a decidir aspectos importantes de mi vida, pues es mi familia, es mi padre, es mi madre, ¿no? Pero hay otros aspectos, como cualquier niño de 3 años o de más, que no están intermediando los padres, ¿no? Y ahí, ¿no? En el ejemplo que tú comentabas, ¿no? Si yo quedo con las amigas o voy al parque a jugar, pues el resto de niños no tienen a sus papás y sus mamás allí, ¿no? Muy bien, a través del chat, Loli García nos hacía algunas reflexiones, pero como está en línea, pues le pido a Loli García si le parece correcto o le parece bien que formule ella directamente las preguntas. ¿De acuerdo, Loli? Tienes el micro apagado, entiendo que bueno, estarás buscando la manera de desactivarlo. Comentar también, Alberto, que ahora todos pueden abrir las cámaras, que nos veamos todos, si quieren. Sí, Esto es sí, voluntario. como había gente que en la inscripción había puesto que no... Bueno, comenta Loli García que no le funciona el micro. Bien, pues entonces hago lectura yo de las preguntas que he hecho a través de la chat. Dice, fórmula 2, bueno, una reflexión y una pregunta. Dice, yo creo que se debería de abolir la tendencia del lenguaje a colectivizar. No somos colectivo. Esa es una primera afirmación que hace. Y una segunda, las contestaríamos por separado, pero lanzo las dos. En ciudades donde no existe la figura del asistente personal, ¿por dónde empezamos? Esa sería una buena pregunta. Bien, a la primera del que no somos colectivo, ¿quién quiere responder? Nadie a la una. Cristian, ¿tú? sea, ¿O tú, Ana? yo puedo, yo puedo responder, pero es discrepando. No, Em, perfecto. em, si no somos colectivo, o sea, me preocupa todavía más, porque, o sea, si nos disgregamos, es mucho más fácil que nos vulneren nuestros derechos si estamos individualizados. Pensemos que la Convención de los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional está ahí, está hecha precisamente para proteger al colectivo. Otra cosa es la reflexión que ha hecho la compañera sobre si realmente somos colectivo o no. Pero, o sea, formalmente creo que sí, pero a la hora de abordar la lucha, pues ahí también pueden haber dudas, la verdad, y pueden ser dudas legítimas. Si cada uno vela por sus intereses individualizados, pues ahí no hay un colectivo, eso es verdad. Pero, claro, eso más que una verdad es una desgracia. Gracias, Cristian. ¿Alguien más quiere responder a la primera parte de su pregunta? Bueno, yo quisiera añadir que tal vez me parece, bueno, yo interpreto, ¿no? Que cuando se hace referencia a que no somos un colectivo, tal vez la referencia es al hecho de que no somos todos iguales, sino que somos un colectivo heterogéneo. Pero sí, porque todos tenemos unas características o una condición en común, pero luego cada uno de nosotros individualmente, evidentemente somos
únicos, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, identificarme con un colectivo no significa perder mi individualidad, ¿no? Esto por un lado, y además también coincido con Cristian que es importante que nos unamos, ¿no? Como colectivo, porque es mucho más fácil conseguir objetivos si tenemos esta unión, pero también es verdad que cada uno pues tendrá su criterio de cuál será la forma más adecuada, ¿no? Lo que sí también quería decir es que históricamente no, las discapacidades o los diferentes tipos de discapacidad, cada uno nos hemos ido agrupando en subcolectivos de este gran colectivo, ¿no? Y creo que ahora la gran revolución o lo que es interesante es que estamos todos unidos, ¿no? Que ahora ya no nos diferencia esta característica o esta condición física, sino que nos unifica el hecho de que todos tenemos necesidades distintas, pero todos tenemos los mismos derechos y buscamos el reconocimiento de los mismos derechos, ¿no? Por tanto, bueno, mi reflexión sería pues eso, en este sentido que creo que nos podemos identificar como colectivo. Cristian ha levantado la mano, pero antes hacer una lectura de una reflexión que ha hecho Loli García. Pone, creo que los derechos fundamentales van más allá de agrupar por necesidades o condiciones. Esa es una reflexión que ha hecho Loli García. Ahora sí, Cristian, si quieres aportar o hacer el comentario de esa mano levantada, adelante. Iba a leer su texto y a reflexionar sobre ello. Es totalmente cierto. Hay la Convención de los Derechos Humanos, que es como el gran documento que recoge la dignidad de la propia persona que está en vida. Pero eso no debería quitar o restar valor a lo que estamos diciendo Ana y yo, porque es complementario. También me viene a la cabeza la Declaración de los Derechos de los Niños. También me viene a la cabeza movimientos sociales como el Me Too, que son colectivos. Entonces, me cuesta mucho, sinceramente, imaginar una consecución, una reivindicación sobre un derecho que no se está desplegando y que nos están vulnerando si no sabemos a qué colectivo estamos. Bien, vamos a ver, otra pregunta. En este caso también está en línea y se trata de Tere Codina, que nos comentaba a través del chat que, bueno, es una persona ciega y me encanta que utilice ese término. Yo soy cojo, ella es ciega, no pasa nada, dejémonos ya de postureos modernoides y vayamos al grano. Por lo tanto, Tere, cuando quieras, si te parece bien, puedes formular la pregunta a quien tú creas oportuno. ¿Me podéis oír? Perfectamente, Tere, perfectamente. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias pues porque hayáis organizado este debate. Para mí ha sido muy enriquecedor y muy interesante. En segundo lugar, quisiera documentarme, pues por ejemplo, conocer la asociación Entre Tots. Habéis hablado de libros. No me los escribáis en el chat porque eso sí que no me apañaré, pero tengo un correo y me gustaría leer libros, y si los vídeos son comprensibles para una persona ciega, pues también cualquier cosa que me acerque al movimiento de la asistencia personal y del activismo en la discapacidad. Y lo último, quería una reflexión acerca de lo siguiente. Imaginemos que yo puedo pagarme, que yo soy millonaria. Imaginemos para poner un ejemplo. Yo ando buscando un asistente personal. Es que seguramente no está ni en el perfil de los trabajos que se pueden hacer. Y si yo pidiera, vamos a suponer, buscar un anuncio de un asistente personal, pues nadie sabría a qué me estoy refiriendo. Incluso muy pocos trabajadores sociales de los ayuntamientos lo sabrían. Entonces, ¿quién es el encargado de formar a estos profesionales? ¿Cómo se hace?
porque hablabais de que la persona también puede formar, vale, sí, de acuerdo, pero tú no puedes pasar el día corrigiendo a una persona y necesitas que esa persona tenga un poquito de formación. Voy a poner un ejemplo. A veces yo voy a comprar con alguien que ve que pues se acostumbra a ser alguna persona de ayuda a domicilio y en los supermercados, etcétera, le hablan a esa persona. Pues díganle qué tal, pues díganle qué cuál. Y yo estoy presente y lo oigo. Y entonces esa persona tiene que saber, y yo también, ambos, pero la persona que me atiende tiene que saber decirle a la persona del supermercado, no, perdón, diríjase a ella, que está presente. O sea, cosas así, yo no puedo corregir todo el rato porque sería inabarcable. Y aparte entraríamos en una relación que seguramente tampoco sería buena porque sería corrector y la persona que estás formando. O sea, ¿cómo se podría conseguir que la sociedad forme a estas personas? Ya está, de momento eso es todo. Vale. No sé si queréis. Como referente de conocimiento y formación de cómo. Sí, Perdón pues un sí. momentito. No nos olvidemos, y si podemos incorporar en la respuesta que le vamos a dar a Tere Codina, a la cual le agradezco su participación, la pregunta que hacía también Loli García de aquellos ciudades donde no está la figura del asesor, de la asistente personal, pues si pudiéramos hacer un poti-poti responderíamos a las dos preguntas. A ver, Cristian, María José, ¿quién da el Vale. primer paso? ¿Tú, María José? ¿O tú, Cristian? Venga, adelante. Si os parece, respondo brevemente a la parte de formación, porque soy responsable de formación y conocimiento, entonces le paso a María José. Bueno, esa tarea, o sea, aquí te voy a responder como responsable y te voy a responder como persona del colectivo de diversidad funcional física. Me parece a mí que esa pedagogía la vamos a tener que hacer toda nuestra vida, ¿eh? Pero sí es verdad que desde la entidad también ofrecemos cursos formativos, ya sea pues asistencia personal, atención a la diversidad, etcétera, a los diferentes agentes de la sociedad. Pero simplemente, bueno, falta, o sea, es un proceso en donde hay que ir construyendo y generando cultura de sociedad. Nosotras estamos en ello, eso te lo puedo decir. No sé si María José quiere complementar algo, porque las formaciones muchas veces juegan de las áreas y tal, y aparte del tema. Sí, yo creo que en este sentido lo que comentabas, Ter, es importante porque yo creo que aquí, y además intento unir también, a ver si lo consigo, Alberto, unir las dos preguntas, y Loli, te contesto también. Yo creo que es muy importante esta parte, ¿no?, de la difusión de lo que tiene que ver con los conceptos de vida independiente, con lo que tiene que ver con la mirada, ¿no?, en relación a la diversidad. Porque precisamente va a permitir lo que comenta Cristian, ¿no?, que probablemente tendremos que hacer mucho trabajo durante muchos años, y este aprendizaje con esta persona o con, ¿no?, que está en la tienda o que está en cualquier lugar, ¿no?, y que es complicada y que hay que ir haciendo pedagogía, etcétera, etcétera. Pero sí que es importante toda esta parte de difusión, de sensibilización y de formación en valores en relación a la diversidad y a la vida independiente, al empoderamiento y a la autogestión de las personas, ¿no?, en el control de sus propias vidas. Ahí, Loli, entiendo la parte que comentabas, yo lo veía como que sí al colectivo, pero esta parte de que son valores que nos conciernen a la sociedad en general. Por tanto, esta parte de incidir en todos estos valores que tienen que ver, ¿no?, con toda esta parte de filosofía y del cambio de mirada es importante, y en este sentido, Tere, la formación a estos profesionales, a los profesionales de la asistencia personal a nivel social y tal, y yo creo que es algo que desde las entidades del tercer sector, ¿no?, y en este sentido, ¿no?, lo que tú comentabas, Cristian, ¿no?, es una necesidad y es básica. Y además yo creo que hay una parte muy importante
esta formación, que tiene que ver con que la formación la han de poder, ¿no? Hacer y las propias personas, ¿no? Implicadas en estos, ¿no? en este cambio y en esta de sensibilización, ¿vale? ¿Cómo podemos organizar o romper el hielo, la asistencia personal en una comunidad en la que no se habla? Pues precisamente con todo esto, ¿no? Con promocionar el cambio de mirada en relación a la diversidad, en el organizar grupos de personas, ¿no? Como ¿no? En este sentido, ¿no? En los espacios, no tienen por qué ser grupos, espacios, ¿no? Como el que nos ofrece hoy en Entre Tots, en el que nos podamos encontrar, nos podamos ver, podamos realmente, ¿no? Potenciar todo esto y a partir de aquí poder reivindicar, ¿no? Pero siempre desde el liderazgo de las propias personas con discapacidad en este cambio de mirada, ¿no? Y como formadoras a nivel social y a nivel de los profesionales de servicios sociales o de la sociedad en general, ¿no? Y aquí las entidades, la federación, en este caso ECOM, ¿no? Las entidades tenemos mucho que aportar y que decir en este sentido, las entidades que son las personas, ¿no? que como activistas engloban el colectivo, ¿no? y que aquí te pueden aportar mucho, ¿no? en este cambio de mirada. No sé si la parte de cómo empezar a reivindicar la asistencia personal, lo digo porque el punto de inicio de la asistencia personal es que conozcan qué es la asistencia personal y que haya reclamo de la asistencia personal. O sea, que haya un colectivo importante que pida ese cambio y esa figura. Y eso pasa por organizarse, por explicar qué es, porque el grupo cada vez se haga más grande y porque ahí existan líderes, ¿no? Si nosotros como ECOM, ¿no? estamos hablando de asistencia personal es porque en su momento, ¿no? Pues teníamos, ¿no? Pues, y ha continuado así, personas activistas y líderes, aquí tengo dos personas de las cuales ¿no? Impulsaron todo esto como, ¿no? Pensaba, ¿no? Cristian con 19 años, ¿no? Que empezaron y además desde el grupo también. Yo soy una forofa del grupo como transformación social. Yo solo quería incidir también en esta cuestión de la formación, en la que Tere describe la situación ideal a la que querríamos llegar todos, ¿no? De ir a una plataforma, buscar un asistente personal y que hubiera una pestañita que pusiera asistente personal, que no pusiera cuidador de personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y que las personas que hubieran en esos perfiles fueran personas ya preparadas, que conocieran y tuvieran asumida la filosofía de vida independiente y supieran de forma muy profesional, que para mí profesional significaría que supieran respetar las decisiones de la persona, supieran estar en un segundo lugar y saber, bueno, pues eso, cuál es su lugar en todo momento, ¿no? Lo que deberíamos, creo, hacer es cuestionar, o sea, cuando hablamos de un cambio de mirada, un cambio de cultura, es también plantearnos que toda esta cualificación profesional, esta acreditación de formación, está diseñada y pensada por un sistema que tiene una visión capacitista y proteccionista. Entonces, que la cuestión es cuestionarse también este sistema, si realmente queremos que las figuras que tengan que trabajar como asistentes personales tienen que responder a este sistema. Evidentemente se tiene que encontrar una fórmula en la que esta profesión esté reconocida, tenga el prestigio adecuado y tenga todas las condiciones laborales adecuadas, ¿no? Pero tiene que responder a este sistema actual. A lo mejor también tenemos que ir en la línea, ¿no? De que se cree un sistema distinto, ¿no? Y finalmente pensar también que si esta formación la diseñan profesionales o personas expertas en diseñar
formaciones, al final volveremos a caer en lo mismo, en que la diseñarán otras personas que no saben realmente cuáles son nuestras necesidades y nuestros deseos, ¿no? Por muy expertos que sean. Por lo tanto, la apuesta un poco desde los activistas es lo que decía María José también, ¿no? Que tiene que surgir desde las propias personas y que, de hecho, no lo hemos comentado, pero ya lo debéis saber muchos de vosotros, el lema de la filosofía de vida independiente, del movimiento de vida independiente es nada de nosotros sin nosotros, ¿no? O sea que tiene que surgir un poco o tenemos que hacer de este lema nuestra bandera, ¿no? Y luego ya último decir que la formación puede ser formación en vida independiente y luego está la formación técnica. Cada persona, según las tareas que tenga que desarrollar su asistente personal, buscará un perfil que tenga unos conocimientos técnicos o no. O sea, si necesitas una persona que venga a ducharte por las mañanas, necesitarás una persona que sepa hacerlo. Si quieres una persona que te acompañe de viaje, buscarás una persona que se sepa mover por el mundo. Y si necesitas una persona que conduzca tu vehículo, buscarás a alguien que tenga carnet de conducir, que sepa conducir, claro. Que yo también diferenciaría sobre todo esto y priorizaría el hecho de que la persona sobre todo tenga formación en filosofía de vida independiente y en acompañamiento a la toma de decisiones. Bueno, lo siento si me he extendido, ¿eh? No, para nada. Ha sido súper interesante las intervenciones, así como las preguntas. Carmen, yo no sé si tú quieres responder cuando Tere preguntaba cómo hacer para formar parte de Entre Todos. Estoy haciendo un poco de autopublicidad, lo siento. Sí, a mí me interesa, por favor. Este es el espacio publicitario. Y de recordar que no se nos pase en el olvido, y esto te lo digo a ti, Tere, concretamente, danos tu dirección de mail para poder La tenemos porque ella está inscrita. Cierto es. Sí. ¿Quieres que la escriba en el chat? No, no hace falta. Como vale. tenemos tu registro, tu inscripción, pues nos quedamos con tus datos personales, con tu autorización y, sí, por favor, y gracias. Y ahí nos pondremos en contacto contigo y bueno, yo he visto que también pedías que te aportáramos libros que pudieras leer. Miraremos que estén en braille o que sean audiolibros, algo que tú puedas. Pero no, yo los podría escanear. Si no tienen muchos dibujos, lo que más me interesa es el material, porque además en un momento dado también lo puedo pedir a la ONCE que lo transcriban, ¿me entiendes? O lo importante es ir a la fuente a ver dónde puedo yo conseguir esta documentación para formarme, porque para mí todo esto es nuevo y entonces cuanto yo más formada esté, pues más también sabré lo que quiero. Entonces no me importa que no estén en braille, ya si los necesito en braille ya los pediré. Perfecto. Bien, Cristian había levantado la mano, o perdona Carmen que te he interrumpido. No, dale la palabra. Yo lo quería decirle que estamos en contacto con ella y que hablaremos en privado y le haremos llegar el material, lo que sea posible y lo que no le facilitaremos para que ella lo pueda transcribir o lo pueda adaptar a lo que necesite. Sí, Perfecto, venga, adelante, Cristian. Iba a decir que tenemos contenido digitalizado, que a lo mejor facilita la audiolectura del documento. Internamente lo comentamos para que te lo podamos pasar, Tere. ¿Sabes qué pasa? Que lo del audio, a ver, a veces Falla y un no poquito es. el audio, sí. Sí, ¿no me entendéis bien? Repite otra vez al Cristian, por favor. Es que no se te ha oído bien. A ti sí, a Cristian es el que ha quedado un poquito. Decía. Se nos ha quedado congelado. Ahora. Decía que tenemos documentos digitalizados. No sé, María José, se pueden compartir y hay software que te lo lee. Pero yo pues Tere a lo mejor. Sí, tengo un lector de pantalla y según qué cosas las lee. Entonces es cuestión de probar y si el documento es ilegible para un lector de pantalla es cuando tengo que pedir adaptación o tengo que escanearlo o tengo que hacer algo. Es que dentro de nuestros criterios de calidad es que sea accesible.
también para personas con algún tipo de diversidad o discapacidad visual. Perfecto, pues si es Em, accesible, mejor para mí. Entiendo que no debe de haber problema. Si me dices en qué estás concretamente interesada, lo recojo mejor. Yo estoy interesada en pues, entender el concepto de asistencia personal, ¿Vale? en cómo está con respecto a la comunidad. En concreto, yo vivo en Barcelona, pues en el Ayuntamiento de Barcelona, qué posibilidades hay de conseguir los perfiles laborales de asistente por personal. Es verdad, ¿Vale? una de las compañeras decía que nosotros también tenemos que formar, lo comprendo, pero ellos tienen que entender una serie de filosofías básicas que sin estas filosofías el posible asistente personal no comprenderá tampoco nuestros mensajes. Vale. Por eso se Entendido. necesita una formación básica. Ujú, entendido. Bien, Y luego, ¿cómo es el movimiento asociativo, por ejemplo, entre TOTS, ECOM? Si hay reuniones a lo mejor presenciales, yo también podría ir a algunas. En fin, para mí todo eso es nuevo. Entonces, cuanta más información me deis, mejor para mí. pues Tere, no dudes que la vas a tener y mucha, y ya te amenazo diciéndote que, al menos en Entre Tots y en ECOM, me consta que también es un no parar, ¿eh? O sea, menos excursiones y ya cantar alrededor del fuego y estas cosas, eso no lo hacemos. Ahora, Ajá. pelear ya te digo yo que sí, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues compañeros y compañeras, estamos prácticamente al final ya de la sesión y me voy a permitir el lujo de, porque lo pone el guión, que tengo que hacer una especie de resumen de las conclusiones de esta jornada. Bien, yo Bueno, Alberto, no sé si alguien más quiere apuntar algo, hacer alguna reflexión, preguntar algo más. Eso es como las bodas, Carmen. Quien no haya levantado la mano ya se calla para siempre. No, no, en serio. Si alguien tiene algún comentario, alguna cosa a hacer, de forma breve, que lo diga ahora. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues nada, perfecto. Bien, como decía, me voy a tratar de hacer una especie de resumen y de conclusiones de lo que se ha hablado. Y yo creo que, a riesgo de equivocarme, que seguro que será así, yo haría la conclusión en 3 palabras. No se puede ser más sintético, que sería lucha, libertad y transformación. Y no sé si exactamente por este orden, ¿eh? Porque podría ser transformación, lucha y libertad, o libertad, lucha, pero bueno, utilizo cronología porque ha sido como ha ido apareciendo a lo largo de la sesión. Lucha porque está claro que colectivo o no colectivo, las personas con discapacidad desde hace muchos años venimos picando a la puerta de la sociedad, de las instituciones y de los derechos. Y eso normalmente ha sido fruto de empujar, de apretar y de reivindicar y en algunos casos hasta de forma casi cale borroca, si me permitís el símil, de una forma absolutamente cómica, pues hemos tenido que encerrarnos en instituciones, encadernarnos en plazas públicas, hacer manifestaciones. Ahora eso quizás está en desuso, no sé si para bien o para mal, pero está claro que nuestro colectivo sigue todavía en pie de lucha. Libertad. Libertad, yo creo que el concepto básico del asistente personal es la obtención de la libertad individual, de la libertad de, fíjate tú, de escoger tú lo que quieres hacer en cada momento. Algo que para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas es cotidiano y no tiene ninguna importancia, para nosotros se convierte en una quimera. El decidir qué jersey me pongo o hacia dónde voy, o sencillamente a qué hora y en qué momento puedo ir al baño, pues bueno, eso se convierte en un acto de libertad. Y el asistente personal creo que lleva la bandera de la libertad y ahí nos vamos a agarrar como un clavo ardiendo. Y por último, transformación, porque todo esto transforma la sociedad. Y se ha dicho una y mil veces que ha de ser la sociedad, el colectivo, las personas que nos rodean y nosotros mismos los que poco a poco hemos de transformar la realidad para hacer posible que a través de un asistente personal podamos hacer una vida plena, en libertad, en la sociedad y en el colectivo donde vivimos. Y yo resumiría con estas 3 palabras el debate de hoy. Supongo que
que más de uno no está de acuerdo, pero creo que todos firmaríamos seguir en la lucha, obtener una gran libertad para poder transformar la sociedad. Y ahora os dejo con la señora presidenta de la asociación Entre Tots, y hará cluenda del acto y bueno, y en nombre, ya os digo, y os doy las gracias a todos y todas los que habéis participado como ponentes, como asistentes o los que estáis viendo la grabación a posteriori, agradeceros la intención y invitaros a que nos acompañéis, sobre todo en la lucha. Adelante, Carmen. Bueno, pues lo has dicho todo, has dado las gracias y yo me reivindico, ¿no? Siempre agradecer sobre todo la predisposición de los compañeros de COM, de María José, como responsable del área, de Cristian y de Ana como autogestores de su propia vida independiente, de su propia autonomía personal y aportar sus conocimientos, su tiempo y su disponibilidad. Gracias, de verdad. Para nosotros esta es la lucha. Entre todos no gestionamos servicios. Creemos que ya hay muchas entidades que hacen esa labor, no vamos a decir ni mejor ni peor, pero hay muchas y nosotros lo que hacemos, como muy bien dice Alberto, es luchar por los derechos de las personas con discapacidad, que a veces las otras entidades que dan servicios no lo hacen tanto porque tienen mucha dedicación. Y nos complementamos, todos hacemos una función, todos somos necesarios, pero nos complementamos. Así que gracias a todos, gracias a los participantes. Espero que haya sido útil, supongo que sí, y repetiremos, porque como habéis visto, falta mucha información, falta mucha formación y sobre todo pues a nivel de comunidad y a nivel local. Hemos hablado de ayuntamientos y nos ha dejado muy claro María José cómo y de manera tenemos que hacer presión para que, aunque no sea una competencia directa, que ellos se amparan mucho en que no tienen esa competencia, pero los ayuntamientos sí tienen competencias indirectas, que se llaman, que es solicitar a través de otros estamentos superiores los servicios para que la vida en comunidad sea igualitaria para todos. Y desgraciadamente para muchos, y sobre todo municipios que vivimos, municipios más pequeños, que estamos fuera del área metropolitana, que esto también es importante. No es lo mismo tener una discapacidad y vivir en un área metropolitana grande, Barcelona, Tarragona, Lérida, etcétera, Gerona, que vivir fuera de esa área metropolitana. Todo se multiplica. Problemas de movilidad, de transporte, de accesibilidad, de educación, etc. Por lo tanto, esta figura del asistente personal aún es más útil. A todos nos es útil, pero cuando estamos fuera del área metropolitana aún más. Por lo tanto, seguiremos en esa lucha por la libertad y por la transformación, como ha dicho Alberto. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Pues gracias. Finalizamos la grabación del acto, ¿eh?